Leamos juntos, por favor, Hebreos 4, versículo 12 y versículo 13. Dice así las Sagradas Escrituras: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Así es. Ahora sigan con su vista, por favor, el segundo capítulo del libro de Jonás, del profeta Jonás. Antiguo Testamento. Hemos estado estudiando este pequeño, gran libro en Jonás, y leo lo que escrito está en la palabra de nuestro Dios. Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces, el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Amén. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra que el día de hoy nos entregas, y pedimos por tu Santo Espíritu que nos ayude en nuestra debilidad, que ilumine las más oscuras tinieblas que quieren tomar todavía un lugar en nuestro corazón que te pertenece a ti. Padre, ven y rompe las cadenas. Ven y abre la puerta de la cárcel y concédenos la libertad de poder realmente cumplir tu propósito en esta tierra, en tanto que volvemos a ti, nuestro Creador, nuestro Dios, pero también nuestro Señor y Salvador, por medio de Jesucristo. Por tu Santo Espíritu te pedimos esto. Ayúdanos, Señor, salva a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados. Se dice que hay dos clases de personas en la tierra: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos clases de personas.
están sobre la superficie de la tierra, hijos de Dios e hijos del diablo. Sin embargo, muchos hijos del diablo creen ser hijos de Dios porque tienen una vida religiosa y dicen creer en Dios. Lo alaban de labios, pero su corazón está lejos totalmente de Dios. Estos son hijos del diablo que están siendo engañados por su padre, el padre de mentira y engaño. Y acuden a congregaciones, a iglesias, tienen un nombre de una denominación encima de ellos, pero repito, sirven de todo corazón sus propios caminos, sus propios deseos, siguen la corriente de este mundo y siguen anclados en las riquezas terrenales. Y obviamente su padre es el príncipe de la potestad del aire, el diablo mismo. Y no lo reconocen porque han caído en el engaño y no lo pueden ver. Hay otros que obviamente niegan que existe un Dios, niegan que la palabra de Dios sea de Dios, dicen que es un libro escrito por hombres. Hay otros que dicen que sí creen en Dios, pero sin embargo no creen en su palabra y no conocen su palabra y no les interesa su palabra. Estoy hablando de los hijos del diablo. Ahora, de estos, aquellos que creen ser hijos de Dios y tienen situaciones difíciles en la vida, tienen en algunos momentos que ser confrontados con que ¿dónde está su fe? Porque cuando les presentan una situación que no hay salida, entonces sí se dan cuenta que su fe es volátil, se esparce como el viento. Hay otros que son los hijos de Dios, que saben que servían al diablo hasta que el Señor los llamó a su salvación. Y esos hijos de Dios están conscientes que son pecadores, no que fueron pecadores, sino siguen siendo pecadores y jamás dejarán de ser pecadores, porque esa es su condición natural. Pero sin embargo están conscientes también que cuando el Señor los llamó por su gracia, les concedió el ver a un Dios totalmente santo, 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 y se vieron como enemigos de Dios. Y se dieron cuenta que Jesucristo había muerto por ellos. Y es entonces que su corazón, quebrantado por la benignidad de un Dios que envía a su propio Hijo sin pecado alguno a morir por pecadores, eso los quebranta y los hace ver el brillo de su gloria. Les causa un genuino arrepentimiento en su corazón de sus pecados y dejan de ser enemigos de Dios para volverse amigos de Dios por medio de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Y entonces empiezan a vivir el cielo aquí y ahora. No esperan a llegar al cielo, no esperan a morir, lo viven aquí y ahora. Y en medio de todo este mundo de mentira, de engaño, que está bajo el poder de Satanás, sin embargo, sufren aflicción. Porque un verdadero hijo de Dios en este mundo no va a tener más que aflicción de espíritu. Primeramente, por su tendencia al pecado. Segundo, porque le importa ir por aquellos como alguien fue enviado por él para darle el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y está siempre en esa lucha, en esa tensión de estar por un lado en paz con Dios, pero por esa incomodidad e inquietud en su interior. Estos hijos de Dios no practican el pecado. Y cuando pecan, y lo hicieron en algún momento que dejan de ver al Señor para ver las cosas que ofrece el mundo, no pueden sentirse bien. Ya no pueden disfrutar del pecado. No pueden, es imposible. Porque el Espíritu Santo de un Dios santo ha llenado sus corazones. Lo que antes el mundo se ocupaba de llenar, de otros ídolos y otros dioses, llámese personas, trabajo, riquezas, fama, además. Pero ya no pueden seguir igual.
se duelen de su maldad. El Espíritu Santo los confronta y les lleva a un genuino arrepentimiento. Pero hay otros hijos de Dios que, a pesar de que pecan, creen que pueden mantenerse un tiempo sin que Dios haga algo para traerlos a Él. Y ese es el estudio que hemos estado teniendo. El estudio hemos estado teniendo de un verdadero hijo de Dios como es Jonás. Pero no solamente hijo de Dios, y además alguien que se le dio el tremendo privilegio de ser un servidor de Él. Un profeta. Y este profeta creyó que podía rehusar el llamado de Dios. Eso fue lo que estudiamos en el capítulo 1, que el Señor como profeta lo llama y le da una tarea: ir a Nínive y anunciar que su maldad ha subido delante de la santidad de Dios y que el juicio está sobre ese pueblo. El profeta decide que él no quiere llevar el mensaje de la ira de Dios sobre el pecador. El profeta decide huir al llamado que se le da. Y después de eso decide que puede huir de la presencia de Dios y decide comprar un boleto para ir a Jope, que estaba a 1600 kilómetros del lugar donde Dios lo estaba llamando que fuera, a Nínive. A 1600 kilómetros. Decide que él puede huir de la presencia de Dios. Fíjese nada más. Decide no obedecer a Dios. Decide huir de su presencia. Un creyente, sí, un verdadero creyente. ¿Habrán oído alguna vez tal insensatez? Ahora, la tercera cosa que decide Jonás es que decide que puede huir de su misericordia. O sea, él piensa que puede huir de su misericordia en el momento en que está en aquel barco. El juicio de Dios ha caído sobre el barco. Los marineros están desesperados, cada uno buscando que su Dios los escuche. Y decide decirles la verdad y les dice: todo lo que está sucediendo en sus vidas, en este barco, esta tormenta impetuosa que está a punto de romper el barco, es por mi culpa. Soy el responsable de que esto suceda porque soy creyente del verdadero Dios, el Dios de los hebreos. Fíjese nada más. Y se solucionará todo en tanto que me agarren y me arrojen al fondo del mar. Y cierto, ellos no quieren hacer esto, no quieren convertirse en asesinos, sin embargo lo hacen. Y cuando lo hacen y se apaga la tormenta, se acaban los vientos, se callan y todo entra en paz, se dan cuenta que existe un solo Dios, el que mueve los vientos y los mares. Y es entonces cuando ellos se vuelven de todo corazón a Dios. Y toda esa embarcación es salvada y se vuelve al Dios verdadero y dejan de creer en sus falsos dioses. ¿Se fijan cómo aún en huir del llamado, en huir de su presencia y en huir de la misericordia, sin embargo, trae misericordia a muchos más? ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. ¿Quién contra Dios? Pero sin embargo fue porque Dios así lo quiso, es soberano. Hay algunos en esta sala o algunos que están escuchando este sermón y están pasando su tormenta. Ahora, si estás pasando tu tormenta y no crees en el Dios de la Biblia, obviamente no crees en el Dios verdadero. Si tú crees que por acudir a reuniones a que te hablen de un Dios, ¿cuál Dios? Entonces tienes un problema, porque en medio de la situación que golpea tu vida, te vas a encontrar en una angustia de muerte. Pero también hay aquellos que conocen al Dios de la Biblia y sin embargo han querido vivir la aventura de Jonás. Y que quieren ir en contra de los designios de Dios. ¿Saben qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dios lo envió en un viaje misionero. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron que la maldad del mundo entero ya había ascendido hasta lo alto, hasta el trono santo de Dios. Y decidió que ya la maldad era tal grado que
urgía salvar lo que se había perdido y envió, por acuerdo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, acordó el Señor enviar a su propio Hijo a este mundo. Y su propio Hijo voluntariamente y activamente descendió. Dice Filipenses 2, del versículo 5 hasta el 12, habla acerca de cómo Él, siendo Dios, no estimó el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, dice la palabra, y se humilló, dejó su gloria, dejó el ser Dios como algo a que aferrarse y se humilló y tomó forma de siervo, no solamente de hombre, sino de lo más bajo que hay en el mundo, un servidor, un esclavo. Y además, siendo siervo, se humilló hasta lo más vil, vergonzoso, como es la muerte y muerte de cruz. Eso dice la palabra en Filipenses 2. Voluntariamente decidió vivir una vida perfecta. Voluntariamente y activamente decidió obedecer a su Padre en todo. Voluntariamente y activamente decidió cumplir totalmente la ley de Dios. Los 10 mandamientos, solo Él los cumplió. Nadie en el mundo entero, en todas las edades de la tierra, ha cumplido los 10 mandamientos, aun cuando tú ya crees que lo has hecho. Y me estoy refiriendo obviamente a ti, que te han dicho que como católico vas a entrar al cielo cumpliendo la ley de Dios y que con tus buenas obras vas a cubrir tus malas obras. Discúlpame, estás desechando y menospreciando al único que puede salvarte. La verdad, mi amado, es esto: no hay nadie, dice la palabra, Romanos 3, versículos 10 al 12, no hay uno que busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay uno justo, ni siquiera uno. Tú y yo sabemos lo que dice Isaías 64, 6, que todas nuestras buenas obras son como trapos de menstruación. La única buena obra válida para la salvación del hombre se llama que Jesucristo descendió al mundo para salvar. Y si no es por su obediencia activa durante todo el tiempo cumpliendo la ley, dice la palabra en Hebreos 5, 8, que es dice la palabra en Hebreos 4, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. El Hijo de Dios, totalmente hombre, totalmente Dios. Y Él tuvo que ser afligido en la carne. Voluntariamente obedeció al Padre, voluntariamente entregó su vida en esa cruz y pasivamente recibió todos nuestros pecados sobre Él. Pasivamente. No fue por nuestros pecados, los recibió. ¿Quién los puso sobre Él? ¿Quién puso a cuenta de su santidad nuestra maldad? El Padre. 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por causa nuestra. Por nuestras maldades fueron puestas sobre Él y pasivamente lo recibió. Pudo haber renegado. Y tú y yo sabemos lo que ocurrió en Getsemaní. En Getsemaní, Jesucristo, en total santidad y perfección, dice la palabra, tú sabes, en Marcos 14, dice la palabra que Jesucristo dijo: estoy angustiado hasta la muerte. Dios mío, Padre mío, se refirió a Él como Padre. Padre mío, yo sé que para ti todo es posible. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús estaba siendo afligido. Jesús estaba sufriendo angustia de muerte. Pero es que es santo. Pero es que no era por causa del pecado, sin embargo estaba siendo angustiado por tus pecados y mis pecados, porque sabía lo que iba a ocurrir en esa cruz. Toda la maldad tuya y mía iba a ser puesta sobre Él, porque alguien tenía que pagar. Ve conmigo, por favor, Éxodo 34, versículo 6. Y en Éxodo 34, 6 dice una gran verdad que espero que jamás se te olvide, porque esto tiene que ver todo con el capítulo 2 del libro de Jonás que estamos estudiando. Éxodo 34 dice la palabra del Señor así, versículo 6. La escena que tenemos aquí es un Moisés
que está pidiéndole a Dios que pase con su gloria delante de él. Quiere ver su gloria. Y Moisés está esperando que pase la presencia del Señor. Y dice aquí que entonces pasó el Señor por delante de él, de Moisés. Y el Señor proclamó esto, Dios proclamó esto delante de Moisés. Fíjense cómo habla Dios de sí mismo. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué hizo Moisés cuando escucha estas palabras de parte de Dios? Se apresuró a ¿qué? Se inclinó a tierra y adoró. Esa es la respuesta de todo ser humano ante la santidad de Dios. Se inclinó, se apresuró a tirarse a tierra y adorar al Señor, al que vive y reina por siempre. Tú y yo estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Voy para mí, en julio cumplo 39 años de ejercer medicina por la gracia de Dios. Y no se imaginan el número de actas de defunción que he firmado. Alguien va a firmar la mía, alguien va a firmar la tuya. Es la verdad, este cuerpo se va a morir. Es una realidad que te golpea y que has querido ignorar por tanto tiempo. No te das cuenta que la vida es así. No te das cuenta realmente qué fugaz es el tiempo en esta tierra. No te das cuenta realmente quién eres tú y quién es tu creador y Dios. Amados, es una realidad que debe de golpearnos. El tiempo es tan corto en este mundo y andamos tras las cosas del mundo cuando jamás hemos puesto los ojos en las cosas de nuestro Creador, en la vida después de la vida, porque sí existe la vida después de la vida. Jesús lo dejó todo. Jesús vino como misionero a esta porquería de mundo, porque lo hemos hecho una porquería y una pestilencia delante de un Dios santo. Todos hemos desobedecido a Dios, todos estamos bajo el juicio de Dios, todos merecemos la ira de Dios. Sin embargo, acabamos de escuchar lo que dice él: yo soy el Señor, santo, clemente, misericordioso, perdonador. Esa parte nos encanta, pero también hemos escuchado que Dios dice: y que no dejo por inocente al culpable. No dejo por inocente al culpable. ¿Cómo se te ocurre pensar que un Dios santo va a ser un juez justo dejando libre al pecador? ¿Cómo puedes pensar tal tontería? Es una insensatez. En el momento que Dios libera al pecador, se vuelve un juez injusto. Deja de ser santo porque falló y él no falla. Entonces, como él está obligado a darle al pecador lo que merece, juicio y castigo, para eso fue creado el infierno, para Satanás, sus ángeles y para todos aquellos que deciden seguir al príncipe de la potestad del aire, para todos aquellos que se deleitan en las cosas de este mundo, para todos aquellos que siguen los deseos de su engañoso y perverso corazón. Porque Jeremías 17:9 dice la palabra de Dios que nuestro corazón es, Jeremías 17:9, es un versículo que todos no sabemos, ¿verdad? Engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, dice el Señor. Amados, Jonás era un hombre de Dios. Pero Jonás, igual que tú y que yo, tenía un corazón engañoso y perverso. Tenía un corazón todavía lleno de tinieblas en algunas áreas de su vida, como, por ejemplo, el fariseísmo. Él pensaba ser tan justo que jamás iba a darle la oportunidad a los enemigos del pueblo de Dios, porque Nínive era la capital de los asirios.
Y los asirios eran acérrimos enemigos del pueblo de Dios. ¿Cómo era posible que él fuera a darles un mensaje para que se arrepintieran? ¿Cómo era posible? Jonás pensó ser más sabio que Dios. Repito, con un corazón entenebrecido, engañado, un corazón que se va endureciendo por el orgullo religioso. Entiéndelo bien. Tu corazón y mi corazón, por el conocimiento de Dios, se puede endurecer y se puede volver un corazón tan rebelde como el de Jonás. Y nos podemos convertir en Jonases porque tenemos la sana doctrina, estamos en una sana iglesia, etcétera, etcétera. Líbrenos Dios, de veras, de no ver quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Jonás pensó que él era más sabio que Dios y ese es un gran problema. Jesús se sometió en todo. Él es el profeta al cual todos los profetas del Antiguo Testamento apuntaban. Jonás también. Jonás era una figura del profeta que habría de venir. Sin embargo, mira nada más qué representante tuvo Jesús en Jonás. Un hombre que no quiere cumplir su llamado de profeta. Piensa que puede huir de Dios y además piensa que puede huir de su misericordia. Si es de Él, ¿por qué creen que le aventó un pez enorme, monstruoso, dice en el Nuevo Testamento, un monstruo marino? ¿Por qué creen que lo envió? Para que no se ahogara en el fondo del mar. Ya lo vimos todo eso la semana pasada. Pero sí les digo algo, mis amados. Toda rebelión lleva a una disciplina de parte de Dios. Escucha bien. No importa si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, toda rebelión lleva a una disciplina del santo Dios. Toda disciplina de Dios lleva a un quebranto. Toda disciplina de Dios lleva a un quebranto. Todo quebranto lleva a un clamor. Y todo clamor trae una respuesta. Rebelión conlleva disciplina, disciplina conlleva quebranto y quebranto conlleva clamor. Y eso es lo que estamos el día de hoy revisando. La semana pasada hablamos de la oración de Jonás y algunos aspectos, 3 aspectos muy importantes en cuanto a esa oración de Jonás, pero también en relación a nuestra propia oración. El día de hoy estamos viendo el lamento de Jonás. Y el lamento propiamente en esa sección lo encontramos del versículo 3 al 6. El lamento de Jonás. El lamento de Jonás es donde empieza uno a decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Ahora, pero si es que yo soy de Dios, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué tú me...? Y empieza el reclamo y el lamento. Eso es un lamento. Y veamos lo que dice el versículo 3. Quiero que veamos desde la mitad del versículo 2. Dice, desde el seno del Seol pedí auxilio. Quiero que vean esto. La palabra Seol se llama, es en el Antiguo Testamento la tierra de los muertos. Está hablando de la sepultura en pocas palabras. Desde el seno del Seol pedí auxilio. Ahora, así empieza el lamento y así termina el lamento. Vean en el versículo 6 cómo dice. En el versículo 6 dice, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. ¿Se fijan? La tierra con todas aquellas cosas que lo encierran a uno debajo de la tierra, lo ponían ahí para siempre. Fíjense la convicción de Jonás. Él era ya para siempre, se iba a morir para siempre. Dice, pero tú sacaste ¿de dónde? De la fosa. De la fosa, tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. ¿Se fijan? Entonces, empieza el lamento con la fosa de muerte y termina ese lamento en la fosa de muerte, pero con un rescate. Tú sacaste. Ahora, vean conmigo ese lamento en el versículo 3.
tú me habías echado en lo profundo. Ya empezaron las quejas. Tú. O sea, obviamente los que lo aventaron a lo profundo fueron los marineros. ¿Por qué? Porque Él les dijo, si ustedes me arrojan del barco, todo lo terrible que les está sucediendo por causa mía se va a acabar. Y lo cierto es que así fue. Lo lanzaron al mar y todo se calmó. Pero sin embargo, Jonás aplica y dice, tú me lanzaste a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Exactamente igual. Todos los problemas que tengo con mis hijos, todos los problemas que tengo con mi marido, todos los problemas que tengo con mi trabajo, el cristiano dice, ¿por qué me estás haciendo esto, Dios mío? O el que se cree cristiano cuando en realidad es un hijo del diablo también le hace el mismo reclamo a Dios, es que yo no me merezco esto. La verdad, hemos oído a muchas personas decir eso, es que yo no me merezco. ¿Perdón? Tú y yo deberíamos estar muertos, este techo, yo así les he dicho a las personas en mi consultorio, tú y yo, este techo debería de caer en este momento, porque somos enemigos mientras no estemos caminando en la voluntad de Dios. Es la verdad, Dios es santo, nosotros no. Hemos sido hechos santos en Cristo, hemos sido salvados de la mentira que creíamos que merecíamos la felicidad. La felicidad jamás el hombre la encontrará en esta tierra. Pero sin embargo, deja toda su vida desgastada en el lodo de las cosas del mundo y termina en el infierno siendo castigado por toda la eternidad. Es terrible eso, pero es la verdad bíblica. La verdad bíblica no es la de un pastor, no es la de una denominación. Es que yo no soy de su religión, yo no soy de la línea reformada, no me importa de qué religión seas o qué denominación tengas o qué línea doctrinal tengas. Si no eres bíblico, tienes un problema con Dios, no conmigo. Yo no soy tu juez. Mi juez y tu juez está sentado en su trono. Y si esta palabra nos está dando hoy es por pura misericordia, para guiarnos a un verdadero arrepentimiento y para que reevaluemos nuestra vida a los ojos de Él, a los ojos de Él. Mis amados, vean cómo Él le dice que tú eres el que ha provocado todas estas olas, todas esas encrespadas olas, tus ondas, todas pasaron sobre mí. Se fijan, mira nada más cómo me tienes revolcándome y soy tu siervo. Soy tu siervo, te sirvo, le hablo a los demás de ti, etcétera, etcétera. Entonces, dice el versículo 4, sigue el lamento. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. He sido expulsado de delante de tus ojos. O sea, vean cómo dice otra vez, tú me expulsaste de tu vista. O sea, tú quitaste tus ojos de mí. No es cierto. Jonás los quitó de Dios. Dejó de ver quién es Dios, el santo. Sin embargo, vean esto que ocurre en un verdadero hijo de Dios. Sin embargo, dice el versículo 4 en ese lamento, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Se fijan? O sea, por un lado se está quejando, pero por otro lado no puede dejar de decir la verdad de Dios. Dios es lleno de misericordia. Jonás sabe que está siendo reprendido y castigado por causa de su rebelión. Y por eso dice, yo sé que tú sigues siendo misericordioso conmigo y aún este castigo y esta tremenda situación que me estás favoreciendo en mi vida es para mi bien. Tú y yo sabemos de memoria Romanos 8:28, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para su bien. Pero también dice el siguiente versículo, hasta que ¿qué? Para que Cristo sea formado en ti y en mí.
Se tiene que formar el carácter de Cristo. Se tiene que formar realmente el nuevo hombre. Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios: aquel que empezó en ti la buena obra, se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Tú no te vas a perfeccionar como creyente. Tú no vas a poder crecer. Es imposible para el hombre lo que solo es posible para Dios. Y el Señor se compromete que si Él te llamó a ser su hijo, Él se compromete a llevarte adelante en este mundo, perfeccionando tu hombre interior, lavándolo, limpiándolo. Cada vez que te expongas a la palabra es como una espada cortante de 2 filos que va a ir destrozando todos los argumentos que has puesto para seguir viviendo, huyendo de tu llamado, huyendo de su presencia y buscando tus propios caminos. Porque crees y esperas siempre su misericordia, como lo estaba haciendo Jonás. Jonás decía, bueno, me quitaste de tus ojos, versículo 4. Sin embargo, se fijan, él mismo se da ánimos, se echa porras. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Qué está hablando ahí Jonás? Está hablando de arrepentimiento. ¿Cómo va a ser posible que un pecador se atreva a estar en la santidad de Dios? Solamente cuando su corazón haya sido quebrantado. ¿Qué dije? Que la rebelión contra Dios produce disciplina de parte de Dios. Algunos de ustedes están en disciplina de parte de Dios. Cosas que les están pasando, ustedes no le hallan explicación, sin embargo, el Señor les va a revelar en su momento, si no es que ya lo ha hecho, que esto que tienen es lo que ustedes mismos buscaron. Buscaron las profundidades del mar, cuando deben buscar que están sentados ya en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay situaciones que tú no puedes con ellas y te van a sobrepasar y sobrepasar y sobrepasar, pero mientras seas un hijo de Dios vas a decir, sin embargo, un día voy a volver a estar delante de tu santidad. Porque esa es tu esperanza. Sabes que nadie ni nada jamás te arrebatará de su mano. El Señor te salvó, el Señor te llevará hasta el final. Eso de que la salvación se pierde es una vil mentira que te ha dicho en tu congregación alguien que no conoce la Escritura. Si tú crees que la salvación se pierde, quiere decir que Dios no es Dios. Déjame decirte eso. Es obvio que el que empezó en ti la buena obra, si se compromete a terminarla en el día de Jesucristo, es porque lo va a hacer. Y te puedo dar muchos más versículos para que estés convencido de la mentira que has creído. Amados, jamás vas a poder volverte a meter en el mundo y en el pecado, porque tu vida va a ser miserable. Si tú tratas de vivir como hijo de Dios, embarrándote otra vez en el lodo que ofrece el mundo, tu vida va a ser miserable. Vas a vivir en una total frustración, quejándote, y serás lanzado hasta el fondo de tus circunstancias y las olas pasarán por ti, sobre ti, pero ahí en el fondo vas a decir, como lo dijo Jonás, sin embargo, versículo 4, volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Qué dice en el versículo 2? En mi angustia clamé al Señor. En mi angustia clamé. Es un acto de fe. O sea, ¿cómo va a referirse Jonás a Dios si no es por medio de la fe? Sabe que está en su lamento y en su tribulación. Sabe que ya no puede con su situación. Está en total angustia. Eso es lo que dice, en mi angustia clamé. Ahí mismo en el versículo 2 dice, desde el seno del Seol pedí auxilio. ¿A quién se lo pidió? Al único que podía dárselo. Fe otra vez. Estamos viendo otra palabra de fe. Dice en el versículo 4, volveré a mirar hacia tu santo templo. Otra palabra que confirma su fe en la misericordia de Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Ahora sí, en la angustia, cuando ya sientes que desfalleces y que ya no puedes más con las circunstancias de tu vida. Pero te acuerdas, ¿verdad? Que eres hijo de Dios.
en mí, cuando en mí desfallecía. Ya estaba a punto de desvanecerme, pero me acordé que es un Dios misericordioso, lento y clemente, que perdona. Me acordé, otro acto de fe. Del Señor me acordé y mi oración llegó ¿hasta dónde? Versículo 7. Hasta tu santo templo. Otra vez la palabra santo. ¿Cuándo fue cuando la oración de Jonás llegó ante su santo templo? Solamente en el punto de quiebre. La rebelión contra Dios produce disciplina de parte de Dios para el creyente. Y la disciplina que Dios aplica al creyente lo lleva a un punto de ¿qué? Quebranto de corazón, quebranto de argumentos, quebranto de todo argumento que se opone a la verdad de Dios que ya te ha sido revelada. Y en ese quebranto, en esa angustia, en ese desfallecer, en esa ansiedad, en ese verte totalmente perdido, sabes que eres un hijo de Dios y el Señor te concede que puedas volver en ti mismo, como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Que se había ido y ya estaba con los puercos. Quería comer las algarrobas, la comida de los puercos, porque no tenía, se había gastado todo el dinero de su padre en mujeres, borracheras, placeres del mundo, y ya estando sin nada, cuidando puercos, y viendo cómo los puercos se llenaban con sus algarrobas, él dijo, él quería comer eso, y dice ahí que en ese momento el hijo pródigo volvió en sí mismo. Se dio cuenta que estaba haciendo ahí si él tenía un padre que tenía todas las riquezas y deseó ser por lo menos un peón de la hacienda de su padre, un obrero de su padre. Se acordó de su padre, pero tenía que llegar al punto de total quiebre. ¿Para qué llegar a ese punto de quiebre? ¿Para qué llegar a ese punto de trato de la disciplina de Dios? ¿Para qué si ya Cristo Jesús fue quebrantado hasta la muerte? ¿No leemos cada rato? Isaías 53. Déjame leerte nada más 2-3 porciones de Isaías 53. Isaías 53, ¿qué dice? Isaías 53, versículo 3. Jesús fue despreciado y desechado de los hombres. Jesús, versículo 5, fue herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz con Dios cayó sobre él. ¿Qué dice en el versículo 7? Jesús fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. ¿Qué dice en el versículo 8? Jesús por opresión y juicio fue quitado. El juicio de Dios cayó sobre él cuando te tocaba a ti y a mí. La opresión de su propio Padre fue sobre él cuando te tocaba a ti y a mí. ¿Qué dice en el versículo 10 acerca de Jesús? Pero quiso el Señor quebrantarlo. ¿A quién? A Jesús. Sí, a Jesús quiso quebrantar a su propio Hijo, sometiéndolo a padecimiento. Ustedes dicen, pero wow, ¿qué padre hace eso con su Hijo? Solo Dios. Solo un Padre perfecto que sabe que a través del quebranto de su Hijo va a traer a muchos hijos que andan perdidos comiendo con los puercos, los va a traer a sentarse a la mesa del rey. Es la única manera, mi amado. Si el quebranto que Dios ejecutó en su Hijo no te quebranta la dureza de tu corazón, nada en este mundo lo va a partir. Dice Romanos capítulo 2 versículo 4 que solo la benignidad de Dios te va a llevar a un genuino arrepentimiento. No se trata de que tú, perdóname Señor porque acabo de pecar aquí y allá. No se trata de confesar tu pecado, se trata de que te duelas del pecado, y eso solamente ocurre cuando tienes el Espíritu Santo dentro de ti que te lleva a ver su benignidad. Que en ese momento no has caído fulminado ante la presencia de Dios Santo. Porque si la presencia de Dios Santo ha hecho de ti un templo santo, tienes a Dios dentro de ti. Y eso es para temer
para temblar, para levantarnos en la mañana y lo primero dirigirnos a Él, para terminar nuestro día por último hablando con Él. No hay nada, no hay un minuto libre donde la presencia de Dios no esté en un cristiano genuino. 24 horas, 24/7, la moda que ha salido en los últimos 15 años. Yo soy 24/7, discúlpame, mi Señor sí lo es. 24/7. Si tú lees el capítulo 53 de Isaías, te vas a dar cuenta que ya Él fue quebrantado por tus pecados. ¿No lo entiendes? No te ha sido revelado, no te rompe toda la dureza de tu corazón y tu necedad. Eso no lo hace ninguna religión. Eso no lo hace ningún siervo poderoso de Dios, solo lo hace el Evangelio, de verdad. Y Jonás era un hijo de Dios que necesitaba ese quebranto, necesitaba la angustia, necesitaba el desfallecer en su espíritu, su alma desfallecía, dice ahí. Él tenía que tener ese quebranto. Por rebelde estaba bajo disciplina. Y esa disciplina estaba produciendo lo que debe producir en todo verdadero creyente: quebranto de corazón. Y en ese quebranto es cuando hay un verdadero clamor. ¿Se fijan? Eso es lo que él dice. Versículo 7. Estamos otra vez en Jonás 2, versículo 7. Cuando desfallecía mi alma, del Señor me acordé. O sea, que nada más cuando ya estás en el fondo. ¿Qué dice en el versículo 2? En mi angustia clamé al Señor. Otra vez, en tu angustia es cuando entonces clamas. Tristemente sí, mi amado. A veces tenemos que llegar hasta el fondo y ser quebrantados. Y es ahí donde ese vaso de alabastro que es quebrado delante de Él suelta ese perfuma agradable, perfume que sube. Las oraciones de sus santos son producto solamente, las que Él recibe agradables son producto ¿de qué? De un corazón contrito y humillado. Si tú quieres leer más a fondo acerca de la disciplina de Dios y el genuino arrepentimiento, te aconsejo que leas el Salmo 32, el Salmo 36, el Salmo 51, el Salmo 130, ¿sí? 32, 36, 51, 130 son ejemplos, y hay muchos más salmos que te puedo dar para que te des cuenta que a veces por lo que estás pasando es una situación santa. Es una situación santa provocada por tu Padre amoroso, que tiene que descargar sobre ti un poco de la ira en este mundo, porque ya fuiste librado de la ira venidera en el infierno. Ya no tendrás que pagar allá. Ya eres un hijo de Dios. Ya estás en Cristo Jesús, sentado en lugares celestiales. Date cuenta. Entonces, ¿por qué menosprecias el nombre de Cristo sobre tu vida? Entonces, ¿por qué haces que otros se burlen del nombre de Cristo cuando te ven en la condición en que te ven? Como si fueras un incrédulo, quejándote nada más de las cosas. Cuando has dicho tanto que eres cristiano y que cargas la Biblia y que vas a la congregación de los santos. Amada iglesia, por favor, dejemos de jugar a esto. El Señor nos puede lanzar a lo más profundo para disciplinarnos. El Señor nos puede hacer que pase todo sobre nosotros para quebrantarnos. Y lo que va a sacar de nosotros va a ser un verdadero clamor, porque la fe nos ha sido dada. La fe nos ha sido dada. Quiero que vean en Juan capítulo 12 conmigo, por favor. Juan capítulo 12, el versículo 20. Juan 12, capítulo 20, dice la palabra de nuestro Señor: había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos griegos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban a Felipe diciendo: Señor, queremos ver a Jesús.
Queremos ver a Jesús. Eran unos griegos, no eran israelitas, eran griegos. Querían conocer a Jesús. Tenían hambre de Jesús. Habían oído cosas tremendas. Hay gente que quiere oír de Jesús por ti. Pero ¿qué es lo que hicieron? Felipe le dijo, claro, pásenle, para eso está, para que lo conozcan. Miren lo que dice aquí. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Uno va con otro siervo del Señor, hijo de Dios, otro discípulo, y ese va y le dice a otro, y así hasta que llegan a Jesús. ¿Saben lo que están haciendo? Quieren ver a Jesús. Y nosotros somos un impedimento para que vean a Jesús. ¿Qué dice ahí? Jesús le responde diciendo, ante la solicitud de que muchos quieren verlo, vean la respuesta del maestro. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo ¿y qué le dijo la voz del cielo? Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Eso es lo que ocurre cuando un verdadero creyente decide tomar la decisión en cualquier circunstancia de su vida, la decisión que glorifique el nombre de Dios. Si tuvieses que llegar a estar en el penal, ahí te convertirás en luz. Si tuvieses que estar en terapia intensiva, la gente va a quedar hablándose luego que hayas salido de ahí para un cementerio o para que hayas salido de regreso a tu casa. La gente va a seguir hablando de ti, las enfermeras van a seguir hablando de ti, porque el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Pero va a ser glorificado cuando tú te niegues a ti mismo, cuando dejes de vivir tu vida para ti y que la dejes totalmente a los pies de Cristo y seas en realidad, como dice Romanos 12, 1 y 2, un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. ¿Qué es lo que hizo Jesús? El grano de trigo tiene que caer en tierra para morir. Y una vez muerto, produce fruto. Tú y yo necesitamos morir diariamente a nosotros mismos para vivir realmente para Él. Y no hay manera alguna en nosotros mismos vivir la vida cristiana sin Cristo. Sí, escuchaste bien, no hay manera alguna de vivir la vida cristiana sin Cristo. Porque Gálatas 2:20 te lo sabes de memoria. Yo, juntamente con Cristo, he sido crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados, somos Jonás. O sea, vamos a estar en el puro lamento, o vamos a pasar en la confesión de pecados realmente, producto del quebranto que Dios ha estado produciendo en nosotros, sabiendo que el pago de nuestra paz con Él ya fue hecho en Cristo Jesús. Si quieres conocer a Cristo, necesitas llegar humillado.
Solamente el corazón contrito y humillado es lo que no desprecia el Señor jamás. Solamente que te niegues a ti mismo es como vas a poder la gloria de Dios. En el libro de Job, tú sabes cómo empieza el versículo 1, que Job era, haz de cuenta, para resumir el versículo 1 de Job, era el hombre perfecto, ¿verdad? Perfecto, en una sola palabra. Ahora quiero que leas conmigo el capítulo 10 de Job, para que escuchemos a ese hombre perfecto. Ese hombre perfecto en el Job capítulo 10, dice la palabra de Dios así. Fíjense cómo habla un hombre de Dios, el hombre perfecto de Dios. En esos tiempos no había otro como él, nadie, ningún cristiano como Job. Y vean cómo habla Job. Hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré de la amargura de mi alma, le diré a Dios, no me condenes, hazme saber para que pelee yo contigo. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? ¿Acaso tú tienes ojos de carne o ves como el hombre ve? ¿Son tus días como los días de un mortal? ¿O tus años como los años del hombre, para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado? Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable. Sin embargo, no hay salvación de tu mano. Tus manos me formaron y me hicieron, ¿y me destruirás? Acuérdate ahora que me has modelado como el barro y me harás volver al polvo. ¿No me derramaste como leche y como queso me cuajaste? ¿No me vestiste de piel y de carne y me entretejiste con huesos y tendones? Vida y misericordia me has concedido y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Sin embargo, tienes escondidas estas cosas en tu corazón. Yo sé que eso está dentro de ti. Si pecara, me lo tomarías en cuenta y no me perdonarías, no me absolverías a mí de mi culpa. Si soy malvado, ¡ay de mí! Y si soy justo, no me atrevo a levantar la cabeza. Estoy harto de deshonra y consciente de mi aflicción. Si mi cabeza se levantara, como león tú me cazarías y mostrarías tu poder contra mí. Renueva tus pruebas contra mí y te ensañas conmigo. Tropas de relevo vienen contra mí. ¿Por qué, pues, me sacaste de la matriz? Ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Sería como si no hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No dejará Él en paz mis breves días? Apártate de mí, para que me consuele un poco, antes que me vaya para no volver a la tierra de tinieblas y sombras profundas, tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas, de sombras profundas sin orden, y donde la luz es como las tinieblas. ¿Qué escuchamos ahí? Un lamento, un profundo lamento. ¿De quién? ¿De quién? Ahora, vean el principio del capítulo 40 de ese mismo libro de Job. En el capítulo 40 de Job, el Señor está hablando con Job. Ahora el Señor le está respondiendo a Job todas sus quejas. ¿Podrá el que censura? O sea, Job lo estaba censurando a Dios. ¿Podrá el que censura pelear con el Todopoderoso? O sea, por favor, tú y yo fuimos creados. ¿Podremos estarnos oponiendo a Dios? Piénsalo. Dice Dios, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. Entonces Job respondió al Señor y dijo, ahora sí, escuchen la segunda parte de la voz de Job. He aquí, yo soy insignificante
¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué? ¿Qué pasó entre el capítulo 10 y este capítulo? El Hijo de Dios jamás va a ser lanzado, siempre va a ser rescatado. Pero la única manera de rescatar al Hijo de Dios es reventando lo que hay que romper, quebrantando su orgullo religioso. Amado, que Dios nos libre de tener que ser tratados con Dios al punto de ser quebrados como meras vasijas para ser formados de nuevo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar para que nuestro lamento se vuelva realmente en un acto de adoración. Padre, este es un lamento que escuchamos en Jonás, como el lamento de Job. Y tal vez aquí muchos de nosotros nos hemos quejado con que tú no actúas o no respondes. Y a pesar de eso presumimos un poco o un mucho de nuestro servicio a ti. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te suplico que traigas convicción a tu pueblo para arrepentimiento y fe nuevamente en el nombre de Jesús. Y yo te ruego por aquellos que todavía no son tus hijos, no te pueden llamar así porque ni siquiera te conocen. Yo te suplico en el nombre de Jesús que les muestres tu misericordia, trayéndolos a convicción de pecado, justicia y juicio. Y a ti te digo, amigo, Dios es un Dios de amor y su muestra de amor más grande es Cristo Jesús, pagando en tu lugar por tus pecados y resucitando de los muertos para mostrarte que ahora puede Él gobernar tu vida. Que el Señor te conceda arrepentimiento y fe. Tomemos un tiempo cada uno para responder al Señor.